para el teléfono móvil. Y como hoy le habíamos prometido a nuestros oyentes, está con nosotros aquí en Nuevos Comienzos Itiel Arroyo, nacido en Bilbao hace 29 años y casado desde hace 5, es ingeniero informático, inquieto, nada conformista, luchador, excelente comunicador y apasionado por los jóvenes. Actualmente es coordinador del movimiento juvenil Pasión. Itiel, muy buenos días. Buenos días, Natalia. Oye, con esa presentación a uno le animas el día, ¿eh? Bueno, pues me alegro mucho, pero yo creo que todo lo que he dicho es verdad. Y yo quiero preguntarte, Itiel, ¿cómo un ingeniero informático termina o ha terminado trabajando pues de esta manera con los jóvenes que hoy nos vas a contar? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, la respuesta rápida sería que me di cuenta que los ordenadores son un poquito más aburridos que las personas. Ah, tú eres de los míos entonces. Me dan más problemas, también lo tengo que decir. No, bueno, yo creo que como todo joven español de mi época, ¿no? Recibí la instrucción de mis padres que me decían: hijo, tú tienes que estudiar algo que te dé dinero y que tenga mucho trabajo. Y en mi época se decía que los ingenieros pues se iban a hacer ricos y que iban a tener mucho dinero y tal. Entonces yo busqué entre las ingenierías y con la que más me sentía identificado, la que más me gustaba, era la ingeniería informática. Me metí ahí, pero a medida que avancé pues mis estudios universitarios, me di cuenta de que mi vocación personal estaba dedicada al cuidado de las personas, ¿no? Entonces, siempre he visto mi carrera como un medio, ¿no? Sí, un crecimiento intelectual que me ha ayudado a aprender a estudiar, a tener métodos de poder aprender y tal, pero mi vocación más profunda siempre ha sido dedicarme a las personas y ayudarlas a desarrollar pues su identidad y su propósito en la vida, ¿no? Hoy estamos hablando de cómo afectan las redes sociales a nuestros jóvenes y yo te preguntaría, ¿por qué crees que hoy en día hay una dependencia, sobre todo de los jóvenes, de las redes sociales, de Internet? Pues mira, yo creo que tiene que ver con una necesidad interior de cada ser humano, que es la necesidad de tener un sentido. Y ese sentido se adquiere a través de la identidad y el propósito. Entonces creo que las redes sociales son como una especie de espejismo, mentira, medio realidad, medio mentira, que de alguna forma es como una satisfacción hacia esa necesidad de sentido. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales todos, no solo los jóvenes, todos, incluso tú y yo, tenemos la posibilidad de diseñarnos una imagen. Es decir, aquello que querríamos ser y qué imagen queremos proyectar hacia los demás. Y creo que las redes sociales enganchan con el corazón del joven por esa necesidad interior de tener un sentido, ¿no? De responder a la pregunta ¿quién soy?, ¿cuánto valgo? Y ¿para qué existo? Y bueno, las redes sociales bien utilizadas pueden ser medios maravillosos de conectar con otros y ayudar a otros, pero también pueden ser muy peligrosas porque puedes crearte una burbuja, un submundo, una irrealidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y Tiel, tengo entendido que tu mensaje no deja indiferente a los jóvenes. Tú, cuando tratas con los jóvenes, ¿a qué los retas? Pues mira, obviamente estamos girando, yo creo, alrededor del mismo tema, que tiene que ver con la identidad y el propósito, ¿no? de cada ser humano. Mi mensaje está muy dirigido a que los jóvenes descubran quiénes son y para qué existen, pero que no lo descubran a través de un método de psicología donde vayan haciendo una introspección de quién soy yo, voy a descubrir quién soy yo, sino conectándolos con la fuente de su verdadera identidad y propósito, que es aquel que los creó, que es Dios mismo. Entonces, a medida que yo les ayudo a conectar con Dios,
Les estoy ayudando a descubrir quiénes son, cuál es su propósito y cuál es el valor que ese Dios les ha dado. Cuando esto ocurre, esa necesidad interior de la que estábamos hablando es suplida y los jóvenes no tienen la necesidad de buscar en cosas externas esos objetos para satisfacer su necesidad interna, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de las redes sociales, pero podríamos hablar de las relaciones. Como jóvenes buscan en relaciones sentimentales esa llenura interior y al final pues salen defraudados. O podríamos hablar de drogas, alcohol o fiesta, como buscan en estas cosas satisfacer esa necesidad interior y al final salen defraudados. Podríamos hablar de hobbies o tendencias donde ellos están buscando a través de estas cosas externas llenar su necesidad interior y salen defraudados. Entonces mi tarea es ayudarles a descubrir quiénes son y cuál es su propósito, pero conectándolos con la fuente, que es Dios, su creador. Muy bien, Itiel, tú has nombrado a Dios. Entiendo que en tu vida pasó algo. Yo quiero preguntarte cómo encontraste a Dios, porque entiendo que eres una persona de fe. Pues mira, yo nací en una familia con principios cristianos, y tuve esa suerte de poder crecer en una familia donde Dios de alguna forma estaba presente. Siempre, en todo momento, antes de comer, hacíamos una oración. Mis padres hablaban acerca de Dios en la casa con naturalidad y yo tuve la suerte de crecer en un ambiente así, pero igualmente tuve que experimentar mi encuentro personal con ese Dios, ¿no? Y eso ocurrió pues en los años de la adolescencia y la juventud. O sea que me estás hablando más que de una religión. Y propósito, porque yo mismo fui una persona, como la mayoría de jóvenes, que tuve mis complejos, mis temores, mi sensación de estar perdido en el mundo. Yo creo que esa es la mayor lucha que los adolescentes y jóvenes tienen, es encontrarse, ¿no? Así mismo. Y yo recuerdo que en esa edad, con 16, 17 años, yo no tenía muy claro tampoco acerca de mi fe personal, porque era la fe de mis padres, y yo empecé a experimentar la búsqueda de mi sentido en un sindicato comunista. Y para hacerte corta la historia, un sindicato comunista, digamos que es un grupo de izquierdas. Yo soy del País Vasco, entonces yo he crecido en un ambiente muy politizado, sobre todo cuando yo tenía esa edad, hace 12 años atrás, y me metí en un grupo comunista de izquierdas a luchar por los derechos de los estudiantes. Y ves que eras luchador, ¿eh? Eras luchador. Era bastante luchador y revolucionario. Entonces, ahí encontré, digamos, algunas cosas que como joven andaba buscando. Cosas que todos los jóvenes buscamos. Lo primero es comunidad, ¿no? Tenía un grupo de jóvenes que luchaban por lo mismo que yo creía que teníamos que luchar, ¿no? Por la igualdad, por los derechos de los estudiantes, por un mundo más justo. Encontré también un porqué, un porqué luchar, un sentido para enfocar mis fuerzas como joven, ¿no? Era luchar por esta revolución. Y me fui metiendo profundamente en este grupo comunista, estudiando sus principios y tal, y me di cuenta de que algo estaba fallando. Y es difícil explicar cómo uno llega a esta conclusión, pero es lo que yo llamo tener un encuentro con Dios. Llegó el momento en el cual yo tenía, por un lado, todo lo que mis padres me habían enseñado acerca de Jesucristo, y luego tenía, por otro lado, todo lo que estaba aprendiendo de la filosofía de Marx. Y hubo un momento en el que... Había un punto de desconexión, ¿no? Había una desconexión, Natalia. ¿Cómo explicártelo? Sería como que Marx, el líder comunista, decía que teníamos que cambiar la sociedad, pero yo me daba cuenta de que si yo mismo no era capaz de cambiar mi corazón, si me sentía tan pobre, tan desdichado, siempre luchando con mis complejos, siempre intentando ponerme una máscara para ser aceptado por los demás, ¿cómo yo iba a cambiar la sociedad si no era capaz de cambiarme a mí mismo? Claro. Y ahí descubrí que la verdadera revolución
no es una revolución política, es una revolución interior. Y que no se puede cambiar la sociedad hasta que el corazón del hombre no cambie. Y descubrí que el único y verdadero revolucionario que tiene el poder de transformar al ser humano desde dentro hacia afuera es Jesús y su mensaje. Uh-huh. Y cuando llegué a esa conclusión tuve que decidir: o seguía el camino de Jesús, el revolucionario, o de Marx, el revolucionario. Y por hacerte corta la historia, elegí a Jesús. Uh-huh. ¿No? Y ha sido la mejor elección que he podido tomar. Muy bien. Y hoy en día, Itiel, tú principalmente te dedicas a trabajar con jóvenes, ¿no? Correcto, sí. Y me encanta lo que nos estás contando, porque hoy en día yo detecto mucho en los jóvenes una apatía, una pasividad, un todo me da igual, una falta de propósito. Y yo quiero que nos cuentes, bueno, ¿cómo consigues tú motivar a nuestros jóvenes de hoy en día? Pues Natalia, al final, sin preverlo, porque tú sabes bien que hemos hecho esta entrevista dejando que las preguntas vayan fluyendo, creo que estamos yendo al mismo punto todo el rato. Creo que yo estoy ayudando a los jóvenes a encontrarse con ese Jesús que yo me encontré en mi adolescencia y en mi juventud. Ese Jesús que les puede dar una identidad y un propósito. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy en día andan buscando exactamente eso. Pero Itiel, ellos no lo saben muchas veces. No lo saben, pero es como tener una necesidad interior, uh-huh, que aunque no sepan identificar qué necesidad es, la sienten. Uh-huh. Es como nosotros inconscientemente, desde el momento en el que nacemos, tenemos la necesidad de respirar. Ni siquiera lo pensamos, pero nuestros pulmones respiran aire. Pues nuestra alma, desde el momento que nacemos, tiene una necesidad, que es encontrar su porqué. Uh-huh. Y este porqué solo se encuentra en Dios, porque Dios ha sido quien nos ha creado, nos ha diseñado con una identidad y un propósito. Pero este mundo, este sistema nos ofrece productos artificiales para llenar esa necesidad. Claro, que muchas veces los jóvenes suplen equivocadamente esa necesidad. Correcto. Yo lo hice a través del sindicato comunista, pero al final, ¿qué estaba buscando yo? Un grupo al que pertenecer, que me diese identidad, que yo me vestía con mis pantalones militares y llevaba mis libros comunistas y me vestía buscando identificarme con un grupo. Y también como joven quería luchar por algo. Entonces, creo sinceramente que quien descubre a Jesús, quien descubre su reino, quien descubre la misión que Él ha dado a los suyos, descubre el sentido más alto por el cual un hombre puede vivir y puede morir. Uh-huh. Y es la revolución del amor, la revolución de salvar a una humanidad y la revolución de crear un mundo nuevo. Y yo que lo he probado, Natalia, te puedo decir que es la revolución más verdadera. Uh-huh. Lo entiendo. Y Tiel, lo que me parece difícil hoy en día es poder mostrar una imagen correcta de Dios, porque creo que hoy en día los jóvenes, y no solo los jóvenes, los adultos, los ancianos, muchos de ellos tienen una imagen equivocada del Creador, de Dios. Y entiendo un poco que tu función es decodificar el mensaje de Dios para estos jóvenes y acercarlos para que puedan ver exactamente cómo es Dios, porque es que mi experiencia ha sido que yo veía a Dios inconscientemente como era mi padre. Y entonces muchas veces eso nos afecta o nos supone un impedimento, una barrera a la hora de relacionarnos con Dios. Natalia, creo que estás describiendo uno de los mayores desafíos que tenemos cuando queremos conectar a los jóvenes con Dios. Un desafío que yo tuve que superar, que como tú estás indicando, tú también tuviste que superar, que son todos esos falsos conceptos acerca de Dios que hemos heredado. Y los hemos heredado a través de quizá nuestra imagen de la paternidad, ¿no? A través de nuestros padres,
lo que nos ha sido enseñado a través de los institutos o a través de incluso a veces los medios de comunicación, la iglesia. Todos esos sistemas han creado en nosotros a veces una imagen distorsionada acerca de quién es Dios. Y el mayor desafío es llevar a los jóvenes a tener un encuentro personal con ese Dios y que lo conozcan por sí mismo. Y creo que una buena manera de empezar, Natalia, es tomando ese libro que es más que un libro, es el libro de los libros, que se llama la Biblia, y leer la historia de Jesús, leer sus palabras. Y ahí yo creo que vamos a descubrir muchas cosas. ¿Quién es Él? Uh-huh. Y Tiel, yo quiero preguntarte si tú crees que el tema que más interesa a los jóvenes hoy en día es el sexo. Yo te lo pregunto porque yo sé que tú hablas sin pelos ni señales y a mí me gustan las cosas claras. Y yo quisiera preguntarte, pues en tu experiencia, en ese entorno en el que te mueves, ¿tú crees que es el tema que más interesa a los jóvenes o no? Yo creo que es uno de los temas que más les interesa, pero que está vinculado con el tema principal, que es el que estamos tratando constantemente, que es el de encontrar un sentido en la vida. Creo que el sexo, como las redes sociales, como los grupos comunistas o como cualquier tipo de droga o demás, puede convertirse simplemente un objeto artificial donde los jóvenes buscan su identidad y propósito o buscan una manera de distraerse y buscar una llenura en un placer para saciar esa necesidad interior. Me explico para que no dejemos lugar a dudas. Yo creo sinceramente que el sexo es una cosa importante para la vida humana. Creo que el sexo ha sido un diseño de nuestro Creador que nos lo ha dado para disfrutar y creo que el sexo tiene un propósito y un porqué y está relacionado con nuestros vínculos afectivos con otras personas, ¿vale? Entonces, los jóvenes hoy en día buscan en el sexo pues esa satisfacción personal, esa llenura personal y piensa que con cuantas más personas practiquen sexo se van a sentir más poderosos, más llenos, más valiosos, porque al final, ¿qué es lo que buscan en el sexo? Pues una satisfacción interior. Uh-huh. Pero lo que ellos no se están dando cuenta es que cuando usamos el sexo de la manera en la cual no fue diseñada por nuestro Creador, en vez de ser algo bueno para nuestra alma, la está destruyendo poco a poco. Claro. Es como la droga. Al final tomas un poquito de droga y te da placer y parece que todo va bien, pero al final esa droga te pide más y al final lo que te roba es más grande que lo que te ha dado. Uh-huh. Yo creo que el sexo mal utilizado tiene este poder destructor. Y sin embargo, si tomamos el compromiso de descubrir el sexo tal y como lo creó nuestro Creador, vamos a descubrir que es más placentero, es mucho más completo y crea en nosotros una satisfacción que no puede ser igualada. Uh-huh. Y como no tenemos mucho tiempo para hablar de este tema que tanto me gusta, lo resumo en esto. Creo que el sexo, según lo creó Dios, es algo para disfrutar con una sola persona, para toda la vida, dentro de un marco de compromiso que se llama el matrimonio. Y yo pienso que cuando practicamos sexo dentro de ese marco, estamos teniendo una unidad de alma a alma con otra persona. Uh-huh. Que es más allá que algo meramente físico, ¿no? Correcto, es algo más que meramente físico y que nos complementa en esto que estamos hablando de la identidad. Dios mismo dice que el hombre y la mujer que se unen a través del acto sexual se hacen una sola alma. Y eso tiene que ver con identidad. Yo soy un hombre casado y... Por cierto, te casaste muy joven, Itiel. Bueno, tengo 29 años, ¿no? Algunos dirían que soy joven, otros dirían que soy un poco viejo. Pero te casaste hace 5. Pero ¿o no? Sí,
Natalia, yo creo que el sexo es un tema importante y que la Iglesia tiene que empezar a hablarlo sin pelos en la lengua. Eso te iba a preguntar, vosotros dais charlas, pues podríamos decir, de educación sexual a los jóvenes desde, entiendo, la perspectiva del Creador. Correcto, y damos charlas a jóvenes a partir ya de los 14, 15 años que están descubriendo su sexualidad y les ayudamos a descubrir el sexo según ha sido creado por Dios. Y cuando ponemos los conceptos en su lugar correcto, la gente llega a la conclusión de que Dios no es un Dios restrictivo con el sexo, sino que como buen padre, un padre que ama a sus hijos, ha puesto unos límites para proteger a aquellos a los que ama. Yo creo que todo buen padre a su niñito de 5 o 6 años le pone límites como, oye, no metas los dedos en el enchufe, no puedes beber Coca-Cola en todas las comidas, y no por eso decimos que es un padre que coarta la libertad de su hijo. Decimos que es un padre que ama a su hijo y le pone límites. De la misma manera, yo creo que Dios, en el tema del sexo, nos ha puesto unos límites no para coartar nuestra libertad, sino para hacer que podamos disfrutar el sexo en su pleno potencial. Y la Iglesia tiene que hablar de esto. Natalia, yo como hombre casado, que solo ha besado a una mujer, que solo ha practicado sexo con una mujer, puedo decir que tengo una sexualidad satisfactoria y tengo un grado de intimidad con mi esposa que nunca podré lograr con otra mujer. Y estoy lleno. ¿Por qué? Porque he usado algo creado por Dios de la manera en la que Él lo creó. Y por tanto ves el resultado, ves el fruto. Exacto. Pues Itiel, la verdad que nos encantan tus palabras y yo quisiera decirte si nos puedes decir si pues algún centro cristiano quiere contactar contigo o tienes alguna página web, algo que puedas decir a nuestros oyentes. Pues mira, creo que la mejor manera es utilizar las redes sociales. Efectivamente. Creo que estáis hablando de esto, según lo que estaba escuchando en el programa, y creo que como todo, como el sexo, como la diversión, yo qué sé, la ropa, la tecnología, nunca son los objetos externos el problema, es la manera en la que los utilizamos, ¿no? Entonces las redes sociales puede ser una herramienta que bien utilizada puede hacer mucho bien. Y yo creo que debemos estar ahí y no tenerle miedo a los excesos, sino educarnos y educar a los jóvenes para usarlas bien. Entonces yo uso mis redes sociales para contactar con gente que quiere hablar o que quiere establecer un contacto, para hacer seminarios sobre identidad, propósito, sexualidad o cualquier otro tema. Muy bien. Y me pueden encontrar a través del nombre Itiel Arroyo, que es mi nombre completo, nombre y apellido. Itiel Arroyo. Si me buscan ahí en Facebook me encuentran y estoy a plena disposición de cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo. Pues Itiel, muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuevos Comienzos. Yo espero que otro día pues también puedas estar con nosotros. Cuando vengas por aquí, por Barcelona, pues ya sabes, nos encantaría que estuvieras aquí en el estudio con nosotros. Ánimo con esa labor que estás realizando y la verdad que muchas gracias por tus palabras. Pues Natalia, ha sido un placer y estáis realizando pues una labor muy necesaria y tocando temas de actualidad. Entonces, estoy encantado de poder participar en el futuro en vuestro programa. Pues hasta pronto, Itiel, y muchas gracias. Un abrazo, adiós. Pues Itiel Arroyo, pues ese joven emprendedor, luchador que, bueno, a partir de su propia experiencia y de ese cambio que fue de dentro hacia afuera, no de fuera para adentro, y ese encuentro que tuvo con Dios a través de Jesús.